chicos. Yo estaba desacostumbrada. Sí, está fresco nomás. Sí, espero que sean los últimos fríos ya. Nunca se sabe. Nos resfriamos fácil, es horrible. Porque te hace calor, te hace frío, te hace calor, te hace frío la nariz, ¿sabe cómo está? Sí, ya el cuerpo no entiende nada. Bueno, vamos a esperar un poquito más, que están todavía terminando de entrar, compañeros. Buenos días a todos los que se están sumando, que están saludando en el chat. Vamos a esperar porque les tengo que notificar fechas de parcial. Así que por eso quiero ver que más o menos estén ya estable el número de participantes. Bueno, a ver, vamos a ver, creo que se estabilizó la cantidad. No, paren que esto creo que me quedó desde el viernes, me parece, no sé. A ver, en primer lugar, lo más importante, fecha de parcial, 27 de septiembre, fecha de primer parcial, ¿sí? Bueno, el primer parcial obviamente va a ser a través del aula virtual, mediante un cuestionario, vamos conectándose al Zoom, ¿sí? Obviamente. El primer parcial, generalmente con la profe Griselda, el primer parcial y todos los parciales, la dinámica es, nos conectamos las dos a una reunión de Zoom programada para ese día. El parcial va a ser en el día lunes 27, en el horario de la clase práctica. Nos conectamos las dos y bueno, y vamos sí, es teórico-práctico, ¿sí? Los parciales, los finales de química, siempre recuerden de que va todo junto y se aprueba la materia toda junta, ¿sí? O sea, no es que se puede aprobar el teórico y el práctico no, y cosas así. O se aprueba la materia o no se aprueba la materia, pero no se la puede aprobar por partes, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando o no? Si está hablando María, casi ni te escucho, María. A ver si son los... No, yo tengo No, profe, es que tiene el micrófono prendido, me parece. Ah, bueno. Entonces, les decía que el 27 iba a entrar hasta la unidad 3 inclusive, ¿sí? Con lo cual, a nosotros, bueno, la semana pasada justo nos tocó un feriado y, yo todavía no compartí el link. Me tengo que acordar de compartir el link de la clase del viernes. Yo el viernes vi en la comisión del 2K8 y bueno, algunos de esta comisión asistieron y bueno, obviamente otros si no podían, no era obligación porque no era su horario habitual de clase, pero bueno, va a estar el link, vimos nomenclatura y estequiometría, ¿sí? ¿Vamos a repasar lo de eso hoy, profe, o quedó allá el viernes? Puedo dar un ejercicio en donde combine nomenclatura y estequiometría, las dos cosas juntas, ¿sí? Dale, joya. Así, digamos, podemos avanzar, pero obviamente, chicos, a ver, estamos en la parte práctica bien con los tiempos. Supongamos que hoy repasemos esa nomenclatura y estequiometría con un ejemplo y la unidad número 2 está dividida en dos partes. La primera parte es toda la parte de estructura atómica, modelo, es muy teórica y hay muy poquito práctico.
práctico ahí. Lo único que hay de práctico es el tema de longitud de onda, números cuánticos, configuración electrónica, esa es la única parte práctica. Fue todo lo primero, cómo funciona un monitor CRT, los rayos catódicos, es todo teórico eso, ¿sí? Así que en la parte práctica no vamos a perder tiempo en eso, porque no es la intención dar un segundo teórico, sino que tenemos que enfocarnos en la parte práctica. Bien, entonces, la unidad número 2 está dividida en dos partes. La primera parte de estructura atómica, que digo que es muy, muy poco práctico, o sea que hoy veríamos, eso es geometría con nomenclatura, que quedó así como para aquellos que no pudieron asistir, veríamos esa primera parte de la unidad número 2. ¿Sí? La segunda parte de la unidad número 2 es tabla periódica y propiedades periódicas. ¿Sí? Que eso lo veríamos la semana que viene, es decir, el 30 de agosto. Y después veríamos el 6 de septiembre, creo que si no me equivoco, el lunes 6 de septiembre, empezaríamos con la unidad número 3 y, bueno, y al lunes siguiente, al lunes 13, creo que sería, sí, lunes 13, terminaríamos de ver la unidad número 3. O sea que el lunes 13 nosotros terminaríamos en el práctico de ver la unidad número 3 que entra al parcial, ¿sí? Entonces, entre este lunes y el lunes 30, o sea, los últimos 2 lunes de agosto, vemos unidad número 2, y los 2 primeros lunes de septiembre vemos la unidad número 3, ¿sí? Quedándonos el 20 de septiembre, paren que voy a silenciar los micros. Ahí está, silenciar todos. Entonces, quedándonos el lunes 20, en el horario de clase, como una clase de consulta previa al parcial, y el lunes 27 sería el parcial. O sea que con los tiempos estamos bien, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes más o menos van manteniendo ese ritmo, podemos ir sacando duras y todo, ¿sí? Entonces, las fechas importantes es el 27, ¿sí? A las 11:30 va a ser entonces el parcial. Bien. Estamos entonces con, paren que vean, ahí está. Vamos a ver entonces, simulacro del parcial, en el práctico no creo, nunca hemos hecho, pero no sé si la profe del teórico quizás les da un simulacro. Para resolver el cuestionario, bueno, eso todavía no lo coordinamos con la profe, ¿sí? No coordinamos de cuántas preguntas va a ser y por lo tanto de cuánto tiempo en función de esas preguntas. Así que bueno, todavía eso no. En líneas generales, por ahí se suele dar entre 40 minutos, 1 hora. No más de eso porque no son más de 5 ejercicios, ¿sí? Entonces, 5 ejercicios digo en general, ¿no? Puede estar preguntas teóricas con resolución práctica. Entonces, si no superan los 5, no va a superar la hora, cuando mucho 1 hora, entre 40 minutos y 60 para la resolución de un parcial de 5 ítems. Eso es más o menos el promedio que se está dando, ¿sí? Pero bueno, todavía no se armó y no se ha decidido, digamos, de cuántas preguntas y eso. Bueno, a ver. Vamos a ver un ejercicio. No sé, ¿tienen alguna consulta con respecto a esto? Profe, yo tenía duda Sí. en un ejercicio de nomenclatura. A ver, le digo por el Bueno. 30, el 32, creo que el B. Ahora me fijo. A ver, mientras busco eso, me estaban preguntando en el chat. ¿Hay que estar conectados todos en el Zoom? Exactamente. Esto tienen que preverlo, chicos, por eso se les avisa con tiempo la fecha. El día del parcial, obviamente, ustedes van a necesitar 2 dispositivos. Puede ser que en la computadora
a través de una computadora, tablet o notebook o lo que sea, entren con un dispositivo tienen que entrar al aula y con otro dispositivo conectarse a Zoom, porque si del teléfono se conectan a Zoom cuando quieren entrar al aula, se les sale la cámara, ¿sí? Entonces, ustedes necesitan estar siempre con la cámara encendida, nosotros los tenemos que estar mirando siempre, ¿sí? Entonces, no se les puede salir la cámara. Por lo tanto, ustedes a través del dispositivo que estén usando Zoom, no van a poder abrir otra cosa, ¿sí? Salvo que abran Zoom y todo en la misma computadora, pero si es el celular, del celular se sale el Zoom, si se entra al aula. Se sale, digamos, no el Zoom, se apaga la cámara, se sale de la cámara, ¿sí? Entonces, prever eso, ¿sí? Si van a usar una computadora que tiene cámara, bueno, pueden entonces estar visiblemente con la cámara y a la vez en otra pestaña entrando al aula, ¿está? Pero bueno, si es a través del celular van a tener que prever o tener 2 celulares, uno para entrar al aula y otro para estar fijo, quieto, filmando siempre con la cámara encendida, ¿sí? Así que sí, siempre van a estar conectados. ¿Qué pasa? Que son las preguntas por ahí comunes. ¿Qué pasa si se me corta la luz? ¿Qué pasa? Bueno, básicamente si se te corta la luz o ocurre cualquier cosa accidental tuya, pasa lo mismo que pasaría en la presencialidad. Pasa un recuperatorio. Si vos en la presencialidad por alguna cuestión X no llegas a hacer el parcial, porque qué sé yo, se rompió el colectivo, el auto, lo que sea, no llegas a la facu a hacer el parcial en modo presencial, pasa al recuperatorio. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si por alguna cosa ajena a vos no te permite ese día hacer el parcial porque se te cortó la luz, por lo que sea, se te cortó el internet, vas a la instancia de recuperatorio, ¿sí? Bueno, no sé si hay otra consulta sobre más o menos esto del parcial. El jueves no tuvieron teórico ustedes porque era el día de la UTN. Sí, no tuvimos. Bien. Bueno, vamos a ver entonces lo que me decía. El ejercicio 30 y... 32B. Ok. Mm. 32B. Ah, bien. Eso no lo había aclarado, así que me viene al pelo la pregunta. Ay, esperen que busque los fibrones. Que recién llegó el otro trabajo. Ahí voy. Aguarden un segundo. Bueno, a ver. En el ejercicio 32B, que me plantea acá Juan, fíjense que aparece HCl y entre paréntesis AC. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros vimos, cuando vimos el viernes lo que era formación de compuestos, dando tabla de aniones y cationes, yo les había dicho que todo compuesto tiene una parte... Ah, no grabo, esperen. Siempre me olvido. No estaba grabando. Ahora sí. Bueno, que todo compuesto, habíamos dicho, tiene una parte positiva y una parte negativa. Bien.
Entonces, la parte positiva en la fórmula estaba adelante y la parte negativa estaba después. Ok. También habíamos dicho que todo compuesto es eléctricamente neutro. Bien. Ahora, a mí me da una fórmula para nombrarlo, ¿sí? Se nombra exactamente al revés. Esta es mi parte positiva y esta es mi parte negativa. Dijimos que siempre se nombraba al revés. Primero el anión y después el cation. Pero vimos al final, si yo tuviera que nombrar esto, vamos a ir por eso primero. Si yo tuviera que nombrar esto, ¿sí? Y no tuviera esto acá, esa aclaración que tiene, ¿qué haría? Tendría que irme, ¿sí? A buscar, primero y principal, fijarme el cation hidrógeno, ¿cuál es su estado de oxidación? Tiene un único estado de oxidación que es +1. Entonces, si esta fórmula no tiene ningún subíndice, es porque acá el cloro está con -1. ¿Sí? Entonces, yo tendría que ir a la tabla de aniones y buscar el nombre de ese anión, el nombre del anión, y nosotros sabíamos que todos los compuestos que empezaban con hidrógeno, ¿sí? Podían ser ácidos o no, pero supongamos que yo tengo que buscar el nombre del anión y después el nombre del cation para nombrar. ¿Sí? Si yo hiciera lo que comúnmente vimos el viernes de que se tiene que hacer para nombrar un compuesto, era buscar en la tabla de aniones el anión, ¿sí? Y buscar el cation y escribir el nombre del anión seguido del cation. Si buscamos en la tabla, paren que acá la voy a dar. Si buscamos en la tabla la formulita del cloro con -1, en la columna que dice nombre del anión me dice que es cloruro. Entonces yo acá diría cloruro. ¿Sí? Y si tengo que buscar en la tabla de cationes el cation hidrógeno con carga +1, bueno, ahí dice protón, ¿sí? El nombre del cation, pero yo no voy a decir cloruro de protón, sino que directamente se le llama protón, pero lo voy a llamar cloruro como cualquier otro elemento que tiene un único estado de oxidación que decíamos. Por ejemplo, el potasio, que tiene un solo estado de oxidación, decíamos de potasio, ¿sí? El sodio, que tiene un solo estado de oxidación, decíamos de sodio. En cambio, el hierro o los otros que tenían más de un estado de oxidación, nosotros veíamos si era ferroso férrico el nombre, ¿sí? En el hidrógeno pasa lo mismo, tiene un único estado de oxidación, entonces yo voy a decir de hidrógeno, ¿sí? Esto sería el procedimiento normal para nombrar ese compuesto, que es tal cual como lo vimos nosotros, el viernes, ¿no? Cómo nombrábamos a partir de una fórmula. Primero buscábamos los estados de oxidación de esa fórmula para ver que sea eléctricamente neutra, y después buscábamos la fórmula del anión y el nombre, la fórmula del cation y el nombre, y armábamos el nombre. Pero ¿qué pasa? Juan Ignacio ahí me mostraba que el compuesto que le generó dudas tiene esto hacia el costado. Cuando tiene eso ya cambia totalmente y no se llama más así. Cuando tiene eso, nosotros habíamos visto que había compuestos que se llamaban ácidos. ¿Y cómo reconocía yo un ácido? Un ácido siempre iba a tener un hidrógeno adelante. ¿Sí? Bien. Entonces siempre iba a tener un hidrógeno adelante. Podíamos tener fórmulas de ácidos así, así, ¿sí? Y entonces nosotros, cuando era un ácido, no buscábamos nombre de anión y cation, buscábamos solamente el nombre del anión, pero en la columna de ácido, ¿sí?
¿Se acuerdan? Eso lo vimos como al final. El nombre de los ácidos siempre iba a empezar con la palabra ácido y nosotros buscábamos solamente el anión en la columna ácido y ahí poníamos el nombre. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos estos compuestos binarios en donde tiene hidrógeno y un no metal, ¿sí? Si no tuviera esto, yo lo nombro como lo vimos, como se nombraba cualquier otro compuesto. Primero el anión, después el catión. Cuando tiene esto, significa que está en solución acuosa. Y cuando este compuesto está en solución acuosa, se comporta como un ácido, y entonces yo lo tengo que nombrar como un ácido. ¿Sí? Entonces, aunque esta abreviación entre paréntesis, el significado de esta abreviación es que está en solución acuosa, ustedes utilícenlo como reglita hemotécnica de que siempre que tiene la C, yo lo voy a tener que nombrar como si fuera un ácido a este compuesto. ¿Sí? Si no tuviera la C, lo nombro como siempre, nombre del anión, nombre del catión. Cloruro de hidrógeno, como lo nombramos recién. Al tener el AC, yo tengo que tener en cuenta que lo tengo que nombrar como si fuera un ácido. Entonces, si lo tengo que nombrar como si fuera un ácido, empieza su nombre con la palabra ácido y yo voy a buscar el mismo anión que buscamos recién, pero voy a buscar el nombre, no en la columna nombre del anión, sino que lo voy a buscar en la columna nombre del ácido. Entonces, dentro de las columnas de la tabla, nosotros teníamos la columna nombre del anión y la columna cuando forma ácido. Este anión, cuando forma ácido, ¿cómo dice que se llama? La columna de ácido. Clorhídrico. Clorhídrico. Muy bien, entonces, clorhídrico, ¿sí? Entonces, vamos a pasar en limpio una cosa. Ustedes cuando vean cualquier compuesto, binario, ternario, qué sé yo, como estábamos viendo, formados por, no importa si saben qué es o no, porque no estamos viendo la clasificación de si son óxidos, si son hidróxidos, si son qué. El procedimiento para nombrarlos era siempre lo mismo, ¿sí? Cuando veíamos compuestos ternarios formados con hidrógeno adelante y después un anión, ¿sí? Dijimos que eso eran ácidos, y todo compuesto ternario, en donde adelante tenía un hidrógeno y después un anión, ¿sí? Siempre lo iba a tener que nombrar como un ácido, entonces iba a buscar el nombre del anión en la columna ácido. Ahora, en los compuestos binarios que tienen el hidrógeno adelante, yo puedo tener un nombre común o un nombre como cuando es ácido. O sea, el mismo compuesto puede tener dos nombres distintos. Si no tiene esto, lo nombro como nombramos como cualquier compuesto. Nombre del anión, nombre del catión. Cloruro de hidrógeno. Y el anión se busca en la columna de nombre del anión. Ahora, al tener esto, es lo que me cambia y me dice que este compuesto binario lo voy a nombrar como un ácido y voy a buscar su nombre en la columna de ácido. ¿Sí? Entonces, pasando en limpio, siempre que tenga hidrógeno adelante, me voy a fijar. Si es un compuesto ternario, sé que va a ser un ácido sí o sí, no tengo duda. Entonces lo voy a nombrar como un ácido, y la primera palabra va a ser ácido, y la segunda palabra va a ser el nombre del anión que saqué de la columna de ácido. Ahora, si el compuesto, la fórmula que tengo, es algo así, tengo dos posibilidades de nombre. Si tiene la palabra AC, lo nombro como un ácido. Si no la tiene, no es la palabra, la abreviatura AC, lo nombro como ácido. Si no la tiene, lo nombro comúnmente con el nombre del anión más el nombre del catión. ¿Sí? ¿Quedó claro, Juan Ignacio? ¿Qué era la duda?
No lo habíamos aclarado esto, ¿eh? Habíamos nombrado ácido, pero no había dado un ejemplo de este tipo. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a poner entonces un problema de estequiometría con nomenclatura. Veremos. Y así ya después entramos en la unidad número. A ver si hay alguno. No, acá me da la fórmula. Bueno, acá el 34 podemos considerarlo porque no me da la reacción, o sea que la voy a tener que escribir yo, y para escribirla necesito armar los compuestos, ¿sí? En el 34, a mí me dice, el magnesio reacciona con agua, o sea que yo voy a tener magnesio que reacciona con agua, ¿sí? Para producir hidrógeno gaseoso, la que va a producir hidrógeno gaseoso, siempre que me dice hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, cloro gaseoso, es diatómico. Más hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Bien, entonces ahí me dio el nombre de un compuesto, que es hidróxido de magnesio, y yo tendré que armar la fórmula. Bueno, que no se ve toda la pizarra, me parece, lo voy a coger más atrás a la notebook. A ver ahí si se ve todo, sí. Sí, ahí sí. Entonces, tengo que armar el hidróxido de magnesio. ¿Qué vimos nosotros? Que para, a partir de un nombre, armar una fórmula, yo tengo que saber que la primera parte del nombre, el nombre del anión. Entonces, esto es mi nombre del anión y esto es mi nombre del catión. Bien, entonces yo lo voy a escribir acá y después que la encuentre la fórmula correcta, recién la escribo acá al lado, ¿sí? Bien, entonces, voy a la tabla y busco el anión, busco el catión primero, porque primero se escribe el catión y después el anión, se escribe exactamente al revés. El catión magnesio, díganme, ¿qué carga tiene? ¿O qué estado de oxidación tiene el magnesio? 2 positivo. Sí, positivo porque es catión, pero más 2 es el número. Muy bien. Bueno, ahora busquemos en la tabla de aniones el anión que se llame hidróxido. Voy a buscar el nombre hidróxido en la columna que dice nombre de anión. Oxígeno e hidrógeno con carga de -1. Entonces, ¿qué les dije yo que convenía hacer? Poner siempre los aniones que están formados por más de una cosa, ¿sí? Los aniones compuestos, entre paréntesis. Entonces, si la fórmula de mi anión es oxígeno, hidrógeno y toda la carga es -1, yo lo pongo entre paréntesis de -1 fuera, para que no se preste confusiones de que el -1 no es del hidrógeno, ¿sí? El -1 es de todo mi paquete. Bien, entonces ya tengo escrito el catión y el anión. El siguiente paso, para que esa fórmula esté bien escrita, era lograr la electroneutralidad. O sea, tenía que controlar si me daba 0. Tengo más 2 menos 1, no me da 0. Entonces lo que hacíamos era intercambiar. Bajo un 1 acá adelante y bajo un 2 acá. El 1 lo puedo borrar. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo más 2 y acá 2 por -1, menos 2. Tengo más 2 de este lado y 2 por -1, menos 2 del otro lado, la suma me da 0. Entonces esa fórmula está eléctricamente neutra. Bien. Ahora que ya está la fórmula armada correctamente, la pongo allá arriba en mi reacción. Cuando la paso allá arriba, no la voy a pasar con las cargas, pero no es que
que están perdiendo la carga. Simplemente, fíjense que yo no escribo acá las cargas de todo, ¿sí? Si no se hace un lío de números. Las cargas las puse solo para llegar a la fórmula correcta. La fórmula correcta es con los subíndices que corresponden, ¿sí? Entonces voy a pasar en limpio cómo me quedó el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio me quedó magnesio y entre paréntesis OH con un subíndice 2 por afuera del paréntesis, ¿sí? Entonces no le escribo las cargas, ya sé que este magnesio tiene más 2, no es que al no escribirla desaparecen, sino que están las cargas, pero no los escribo para que no se me haga tanto el lío de números. Bien, ahí está escrita la fórmula del hidróxido de magnesio y está escrita toda la reacción, que me decía que el magnesio reacciona con el agua para producir hidrógeno y hidróxido de magnesio. Fíjense que después que escribí la reacción, voy a hacer el balance. Y después del balance, que obtengo la relación de moles, voy a obtener la relación de gramos. Entonces, fíjense que ahora no me interesa saber qué me está pidiendo el problema todavía. Necesito primero balancear y plantear las relaciones de moles y de gramos. Y después que tengo eso, me fijo qué me pide el problema para plantear las reglas de 3 y resolver la estequiometría, ¿sí? Bien, el balance se hacía haciendo que haya la misma cantidad en ambos lados, ¿sí? Un magnesio acá, un magnesio acá. Está balanceado el magnesio. Bien, 2 hidrógenos acá y tenemos 2 hidrógenos de este lado. Más 2 por 1, 2 de este. 2 más 2 son 4 hidrógenos. Entonces necesitamos de este lado 4 hidrógenos. Por eso vamos a poner un 2. 2 por 2 me dan 4 hidrógenos. 2 por 1, 2 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Ya está todo balanceado. De ese balance, si no hay nada adelante, porque hay un 1, significa que yo pongo un mol de átomos de magnesio y pongo 2 moles de agua y obtengo un mol de hidrógeno y un mol del hidróxido. Esta relación, los números que me da el balance, es la relación de moles, ¿sí? Recuerden, habíamos dicho que cuando uno hace estequiometría es una relación de cantidades, ¿sí? Los moles son cantidades grandes de átomos o moléculas. Entonces, cuando yo hago una reacción, en la reacción participan toda esa cantidad, porque es muy raro que yo ponga un átomo de esto y 2 moleculitas de esto. Es muy raro en la práctica hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando yo hago el balance, la relación real, digamos, es que un mol de átomos de esto con 2 moles de esto me forman un mol de eso y un mol de aquello. ¿Sí? Bien, ahora que yo tengo el balance, ese mol lo tengo que pasar a gramos, porque en realidad yo en la balanza no puedo pesar moles, peso gramos. ¿Cómo lo pasábamos? Con el peso molecular, porque el peso molecular es el peso de un mol expresado en gramos. O con la masa atómica. La masa atómica de la tabla periódica está en UMA, ¿sí? Pero yo puedo usar ese mismo número en gramos y va a representar la masa de todo un mol, ¿sí? La masa atómica en UMA de la tabla es la masa de un átomo. Ahora, esa masa atómica expresada en gramos, en unidad de masa, es la masa de un mol. Entonces, ¿cuánto es la masa atómica del magnesio? La masa atómica del magnesio, a ver, vamos a ver si me... 24,3. Bueno, lo podemos redondear a 24. Entonces, yo puedo decir que 24 gramos de magnesio son un mol de átomos de magnesio. Y bueno, entonces si yo tengo que poner un mol,
significa que voy a tener que poner 24 gramos. ¿Sí? Entonces, no hizo falta el cálculo, ¿sí? Si yo tengo que poner un mol, 24 gramos es justo un mol. La masa atómica es justo un mol. Bien, con el agua. El agua tiene un peso molecular de, sumamos las masas atómicas. 16 de estos más 2 de estos me da 18. ¿Sí? 18 gramos, en gramos, es la masa de un mol. Entonces, ¿por qué es 2 en vez de 1? ¿El hidrógeno no es 1? Sí, pero tengo 2 veces el hidrógeno. Cuando yo quiero hallar el peso molecular de cualquier molécula, ¿sí? Tengo que sumar la masa atómica de todos los átomos que están ahí. Y si tengo 2 veces el hidrógeno en mi fórmula, tengo que sumar 2 veces la masa del hidrógeno. ¿Sí? Siempre el peso molecular en gramos es el peso de la fórmula. Y mi fórmula tiene 2 de estos, sumo 2 de estos más 1 de estos y voy a obtener el total en gramos. ¿Sí? Esos 18 gramos, ¿sí? Son un mol. Un mol de agua son 18 gramos. Los 2 moles van a ser exactamente el doble. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que poner 2 moles acá, significa que tengo que poner 36 gramos, que es el doble. ¿Sí? Bien. Acá, el peso molecular de esta molécula de hidrógeno, ¿cuánto es? 2 veces la masa atómica, o sea que es 2. En gramos, el peso molecular en gramos es 2 gramos, ¿sí? Y es de esos 2 gramos, pesa un mol de esas moléculas de hidrógeno. Como yo tengo un mol acá, entonces son 2 gramos. Y ahora vamos con el peso molecular del hidróxido de magnesio. Fíjense que tengo que sumar 2 veces el oxígeno y el hidrógeno y 1 vez el magnesio. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 16, 32. Más 2, 34. 34 más 24, 68. ¿O no? Sumando todo. 58, creo. Ah, sí, 58. 34 más 24, 58, sí. Okay. 58 gramos. Eso es un mol. Como yo tengo acá un mol, 58 gramos. Entonces, fíjense que acá todavía no hice ningún cálculo de lo que me pregunta el problema. En estequiometría yo planteo la reacción, la balanceo, del balance yo tengo los moles de cada cosa y después cada mol lo convierto en unidad de masa. ¿Usando qué concepto? Que la masa atómica en gramos es un mol de átomos o que el peso molecular en gramos es un mol de moléculas. ¿Por qué a veces digo masa atómica y a veces digo peso molecular? Porque cuando yo tengo los elementos solos, así como están en la tabla periódica, ¿sí? Como acá puse magnesio solo, así está en la tabla, este magnesio está formado por átomos y tiene una masa atómica, entonces yo voy a hablar de que el magnesio tiene una masa atómica de tanto, expresado en gramos, esa es la masa de un mol de átomos. En cambio, cuando yo tengo fórmulas en donde hay subíndices, 2, 1, 2 de esto, 2, 1, me está hablando de que ya hay uniones. Y si hay uniones de átomos, ¿sí? Ya tengo moléculas, entonces ya no se llama más masa atómica, sino que se llama masa molecular. Y la masa molecular se obtiene sumando todas las masas atómicas que haya, ¿sí?
pero ese peso que yo obtengo es el peso molecular, en gramos, es el peso molecular de 1 mol de esas moléculas. Entonces, si yo tengo otra cantidad de moles en el balance, saco su equivalente con una regla de 3. ¿Sí? Bien, entonces una vez que ya planteamos esto, ahora sí me voy a fijar qué me pregunta el problema en sí. El problema me está diciendo, escriba la ecuación química ajustada. Es esto, escribir la ecuación química y balancearla o ajustarla. Después dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de magnesio se producen a partir, tendría que decir, de 150 gramos de magnesio? O sea que me están diciendo, ¿cuánto puedo formar yo de esto si pongo 150 gramos de esto? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, a mí me interesa la relación entre el magnesio y el hidróxido de magnesio. Entonces yo voy a plantear, si con 24 gramos de magnesio yo puedo obtener 58 gramos de mi hidróxido de magnesio, con los 150 gramos de magnesio voy a obtener X. ¿Cuánto me da eso? Puede ser que dé 362,5. Puede ser. No tengo la ¿Cómo se hace? calculadora. Profe, yo hice la regla de 3,5. Bueno, Entonces, 362,5 gramos. Sí. Gramos de hidróxido de magnesio. Bien, ya tengo respondido el inciso B. Y después el inciso C. Ay, alguien está queriendo hablar y lo escucho muy cortado. Profe, ahí. Sí. ¿Cómo se sigue la regla de 3? La regla de 3 se multiplica en cruzado y se divide con el otro que queda. Genial, gracias. No, de nada. Bien, entonces, vamos a, este es el inciso B, vamos a ver el inciso C, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, ya después me enfoco en lo que me pregunta y veo qué es lo que tengo que relacionar con qué. ¿Sí? Paren que voy a poner a enchufar esto. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el parcial, cuando tengamos que hacer estas relaciones, ¿tomamos los pesos atómicos enteros? ¿O redondeamos al entero más próximo si es posible? Porque, por ejemplo, usted recién tomó el del magnesio como 24 y en la tabla es 24,3, entonces ahí pasó a 24, pero la semana pasada habíamos redondeado uno a 17, creo, y era 16,8, una cosa así. Sí. En líneas generales tratamos de tomar siempre redondeado. Si es menor a 5, el decimal, ¿sí? Que está posterior al entero, entonces supongamos, como en el caso 24,3, lo podemos redondear para abajo, a 24. En cambio, si es 24,7 posterior a 5, ya lo pasamos al siguiente entero, a 25. Genial. ¿Se entiende? Entonces, redondeamos para abajo menor de 5, para arriba mayor de 5, y si me da justo 5, lo trabajamos así. Ok. A ver, Lucas, ¿de dónde salió el 150? Del enunciado, Lucas, ¿eh? Estaba ahí justamente, como te dice Jeremías, en la consigna estaba. En la consigna estaba la pregunta, ¿cuánto se puede formar de esto con 150 de esto? ¿Sí? Ahora, en el inciso C dice, ¿cuántos átomos de magnesio se necesitan para producir 15 gramos de aquello? O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo quiero formar 15 gramos nada más de esto, y por lo tanto voy a necesitar una determinada cantidad de esto.
¿Sí? Bueno, lo podemos sacar en gramos, pero a mí me está pidiendo átomos. Bueno, y después tendré que convertir esos gramos a átomos. Entonces, vuelvo a usar la relación, pero ahora fíjense que planteo al revés. Si para formar 58 gramos de esto necesito 24, para formar 15 necesito X. Entonces, para formar 58 gramos del hidróxido de magnesio, necesito 24 gramos. Para formar 15 gramos del hidróxido de magnesio, necesito X. ¿Cuánto es? 6,20 gramos. 6,20. Ahora que estaba leyendo algo del chat, ya me fijo bien. 6,20 gramos. Bien. Una cosa, recordando lo que me decía recién tu compañera, lo que se redondea, ¿sí? Son las masas. Los resultados se trabajan mínimamente con 2 decimales o 3, ¿sí? No trabajamos con enteros, sino que siempre, o sea, si da entero, da entero, pero si da con decimales en los cálculos, ¿sí? Ahí trabajamos con 2 decimales mínimo o 3. 3 es lo ideal para minimizar el error, ¿sí? Y sí, si por ejemplo, si voy a poner, si el tercer decimal acá fuera un 8, yo lo puedo dejar escrito así, o si lo voy a escribir en 2, este 8 hace que automáticamente se me suba un lugar ahí, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Si yo voy a trabajar con 2 decimales, por más que si la calculadora me larga así, y yo voy a trabajar con 2 decimales, no es que anulo el 8 y listo. Tengo que tener en cuenta para minimizar el error, que ese es un número bastante alto y no lo puedo eliminar, ¿sí? Entonces, si voy a trabajar con 2 decimales, entonces esto me sube este anterior. Entonces me va a quedar redondeado 21, por ejemplo. ¿Sí? Y si voy a trabajar con 3 decimales, hago lo mismo. Si el cuarto es un número menor a 5, el tercer decimal queda como estaba. Pero si el cuarto es un número mayor a 6, mayor a 5, el tercero queda redondeado con un número más. ¿Sí? Entonces esas cosas hay que tenerlo en cuenta porque si no, aumenta el error. Yo no puedo suprimir una parte del resultado porque sí. Tampoco puedo trabajar con todas las cifras decimales que me larga la calculadora, ¿sí? Pero si voy a trabajar con 3, tengo que mirar el cuarto. No es que miro los 3 y nada más. Voy a trabajar con 3, miro el cuarto para ver si tengo que redondear o no el tercero. Voy a trabajar con 2 decimales, miro el tercero para ver si tengo que redondear o no el segundo, ¿sí? Bien. Bien, entonces 6,20 gramos, ¿sí? Me dijeron acá. ¿Profe? Sí. Perdón, para este caso entonces sería 6,21 porque es 6,206. Ok. Ahí está, ¿sí? Gracias entonces. Bueno. Profe, disculpe, pero ahí no dice átomos, o sea, en la pregunta dice cuántos átomos de magnesio se necesitan, o sea, sí. no serían los gramos, no sé si me explico. Sí, pero para sacar los átomos, puedo a partir de los gramos o puedo a partir de relacionarlo con moles, pero no lo puedo sacar a partir de mi gran nada más, porque esto no es un átomo, ¿eh? Claro, claro. ¿Sí? No es que con 15 gramos, con 58 gramos formo un átomo con 15 cuánto. No, ¿eh? Porque recuerden que acá hay un mol de átomos y un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23. Tengan siempre presente eso. En las reacciones de estequiometría nunca son átomos individuales ni moléculas individuales. Son moles los que reaccionan, ¿sí?
Microscópicamente, yo podría decir que microscópicamente un átomo de esto con 2 moléculas de esto forma una molécula y una molécula, y las masas en UMA. Pero eso es microscópicamente. Pero en la práctica, en los cálculos reales, como yo puse el ejemplo ese viernes, creo que era algo de bizcochuelo, que no sé, debo haber tenido hambre a la tarde, o cosa que puse un ejemplo de bizcochuelo, ¿sí? Nunca vamos a poner en la práctica un átomo de harina, por ejemplo, una molécula de harina con una molécula de azúcar, sino que se trabaja con cantidades en gramos, y adentro de esos gramos hay un montón de átomos o moléculas, ¿sí? Bueno, entonces, si bien siempre en las relaciones estequiométricas yo tengo que saber que están reaccionando moles de átomos, moles de moléculas, ¿sí? Y el mol es una cantidad fija, 6,02 por 10 a la 23. Entonces, lo que sí yo voy a... Acá yo obtuve gramos de magnesio. Y como bien me dice el compañero, a mí no me pregunta gramos, me pregunta cuántos átomos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber que en la masa atómica, el concepto de masa atómica es la masa de un mol. Y un mol son 6,02 por 10 a la 23. O sea que en 24 gramos yo tengo un mol de átomos. Decir que tengo un mol de átomos es lo mismo de decir que tengo 6,02 por 10 a la 23. Entonces, en esta cantidad de gramos, ¿cuántos átomos van a ir? ¿Cuántos átomos voy a estar colocando? Que es lo que me preguntaba. ¿Sí? Entonces, hacemos una nueva regla de 3, a ver si lo bajo un poquito, así no bajo nada, y voy a plantear 24 gramos de magnesio son un mol, ¿sí? 24 gramos de magnesio es el peso de un mol de átomos, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 átomos. No es el peso de un átomo. Entonces, si yo necesito poner esta cantidad en gramos de magnesio para producir los 15, dentro de esa cantidad de gramos de magnesio voy a estar poniendo X cantidad de átomos. ¿Cuánto me da esa regla? ¿0,26? Me parece Me que dio no. Tiene... 1,56 por 10 a la 23. Ah, bueno, a mí me gusta más. Tiene que dar por 10 a la 23 un número de átomos. ¿Sí? Sí, 1,56 por 10 a la 23. Sí, eso a mí también me dio. Ok. Entonces, 1,56 por 10 a la 23 átomos. Entonces, para formar 15 gramos de mi producto, necesito 6,21 gramos de magnesio. Y 6,21 gramos de magnesio significa 1,56 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Justo del reflejo ahí. ¿No están viendo? Paren, que oscurecí todo. A ver, ahí está. Valentino, ¿qué cálculo hiciste para que te dé 0,26? A ver si te puedo ayudar en qué te confundí. ¿O fue que apretamos mal algo? Te faltó poner la notación científica. No es que multiplico, chicos, ¿no? Esto es una manera, ustedes han visto en matemática notación científica en el cursillo, algo de eso, ¿no? O hace 2 años que no está en la facu, no sé si se acordará. Notación científica
no es multiplicarlo por 10. Es una manera de expresar que vas a necesitar 23 ceros para tener el número real. ¿Sí? Entonces, no es que yo tengo que multiplicar 6,02, se dice por 10 a la 23, pero no es que se multiplica por 10. Si no, le vas a estar agregando un 0 de más, porque lo vas a estar multiplicando por 10 y después elevándolo a la 23. Tenés que usar en la calculadora el exponente nada más, la función exponencial, ¿sí? Que está ahí cerca del igual en la calculadora. O el 10 a la 23, pero no es multiplicar, no pongo, ¿sí? Sí, en algunos dice x, en otras dice 10 a la x, ¿sí? Entonces, como se llame la tecla, pero es esa la función. No voy a poner la función por y el número 10, ¿sí? Porque si no le agrego un 0 ahí. Bueno, ¿está? Vamos entonces a entrar con lo que es la unidad. No preguntaba más nada esto, ¿no? El inciso, sí, B y C. Sí, nada más, profe. ¿Cómo quedaba el inciso B? El inciso B, ay, no me acuerdo cuánto daba el inciso B. Eran los gramos de hidróxido de magnesio. 62,5, si mal no anoté. 362,5, ¿era? Sí. Eso, ¿quién era que me preguntaba? Ah, Lucas. Lo borré hace un ratito antes de hacer el inciso C, Lucas. No lo alcanzaste a copiar, pero daba 362,5, si no me equivoco. Bueno. Vamos entonces con la unidad número 2. Bien. La unidad número 2, como les decía, tiene dos partes. La primera ¿Profe? parte, sí. Perdón, suba la cámara. No se ve. No se ve. Sí, yo sé que había bajado. Gracias. Ahí está. La unidad número 2, la primera parte es estructura atómica. ¿Sí? Bueno, yo voy a rescatar, no voy a dar todo el teórico de modelo y todo eso, pero voy a rescatar lo que nos va a servir para la parte práctica. ¿Sí? Lo que tenemos que recordar en la parte práctica es que el átomo tiene un núcleo con protones y neutrones, ¿sí? Para que voy a ver si cierro todo y prendo la luz para evitar los reflejos, porque hay muchos reflejos. Bueno, ahí disminuyó bastante. Bueno, entonces tenemos que recordar que el átomo tiene un núcleo con protones y neutrones. Y que hay electrones girando en órbitas. ¿Sí? Los electrones van girando en órbita. Y los electrones se mantienen girando así en órbita porque hay atracción entre las cargas positivas y las cargas negativas. Cargas opuestas se atraen. Entonces, aunque no haya una fuerza de atracción de contacto, sí hay una fuerza a la distancia, una fuerza de atracción de cargas opuestas. No necesitan estar tocándose los protones con los electrones para ejercer atracción, ¿sí? Son como imanes, yo los puedo tener separados y se van a estar atrayendo. Bien, entonces, hay una fuerza de atracción que mantiene los electrones girando alrededor del núcleo. Perfecto. Ahora, también habrán visto
que a medida que avanza la cantidad de órbitas y se aleja del núcleo, son órbitas de más energía. O sea, las órbitas tienen un cierto nivel energético. Ese nivel energético le permite alojar una determinada cantidad de electrones. Entonces, energéticamente, cuanto más cerca está del núcleo, tiene menos energía, y cuanto más lejos del núcleo, más energía. Al tener las órbitas, también se les llama nivel energético. ¿Sí? Bien. Al tener mayor energía, cada vez que aumenta la cantidad de órbitas, también tenemos más energía, aumenta la cantidad de electrones que puede tener esa órbita. ¿Sí? Si tiene poca energía, tiene poca capacidad de alojar electrones. Si tiene más energía, tiene capacidad de alojar a más electrones. Bien, entonces, cuando un electrón quiere saltar de un nivel de menos energía a uno de más energía, necesita absorber para llegar. Es como si fuera una escalera. ¿Sí? Entonces este electrón que está acá quiere saltar hasta un nivel de más energía, va a tener que tomar energía. ¿De dónde va a tomar? Y bueno, de afuera. ¿Sí? Si este elemento está en una reacción química, bueno, lo tomará de afuera a esa energía para poder hacer eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando saltan de un nivel de energía a otro más alto, ese electrón está en un nivel al cual no pertenece. Por lo tanto, su situación es inestable en esa posición. Y lo que va a pasar es que ese electrón va a tender a volver a su posición basal, que se llama, o básica, que es su posición original. ¿Sí? O sea, puede ese electrón, por circunstancias, absorber energía del entorno y saltar, pero no se va a quedar ahí, va a volver, ¿sí?, a su posición, porque no es estable en esa posición. Es como que pudo llegar ahí gracias a que justo había energía que le permitió llegar hasta ahí, pero no es algo que se le vaya a quedar estable, ¿sí? Entonces vuelve a su posición. Cuando vuelve a su posición, ¿sí?, va a perder esa energía que había absorbido. Entonces, pierde esa energía. ¿Qué pasa? La energía es un tipo de radiación y la radiación es un tipo de onda. Y por ende, tienen longitud de onda, tienen frecuencia. Entonces, inicialmente se usó estos espectros de emisión para reconocer átomos. Porque un átomo no va a tener el mismo salto. Si yo quiero hacer que un electrón de un átomo de sodio salte del nivel 1 al nivel 2, va a necesitar una cantidad de energía. Pero si quiero que un átomo de oxígeno haga lo mismo, saltar de un nivel 1 a un nivel 2, si quiero que un electrón, perdón, un átomo, que está dentro del átomo de oxígeno, salte del nivel 1 al nivel 2, no va a necesitar la misma. No es que siempre, que es algo fijo, que todos los saltos del nivel 1 al nivel 2 son iguales. No, eso depende y es muy particular de la estructura de cada átomo, de cómo está armado cada átomo. Y como los átomos tienen una estructura distinta, el salto del nivel 1 al nivel 2 en el átomo de un electrón que está dentro de un átomo de sodio no es lo mismo que el salto energético de un electrón del nivel 1 al nivel 2 de un átomo de oxígeno o de potasio o de lo que sea. ¿Sí? Porque el salto tiene que ver con su estructura, con la distancia en que están las órbitas, no son cosas fijas. No es que la órbita 1 siempre está a la misma distancia del núcleo, sea del átomo que sea. No, porque hay núcleos más grandes, núcleos más chicos, las distancias de la órbita
uno puede estar más lejos, más cerca, hay un montón de variables que hacen de que no todas las órbitas 1 estén a la misma distancia, ni la órbita 1 y la 2 estén. Podemos tener átomos en donde el núcleo está acá y la órbita 1 y 2 están muy pegaditas, y podemos tener átomos en donde la órbita 1 y 2 están así. ¿Sí? Eso es algo muy particular, y por eso, como es tan particular, se usó esto para identificar sustancias. Cuando un electrón en un átomo así tenía que saltar de nivel 1 a nivel 2, era poquita la energía que necesitaba absorber porque estaban muy juntitos, y cuando la perdía, porque nosotros no podemos ver visiblemente la energía absorbida, pero sí cuando se pierde energía, ¿sí? Como es un tipo de radiación, se puede perder en forma de calor, pero también se puede perder energía en forma de radiación visible, y nosotros la podemos llegar a ver como un color, porque sabemos que todos los colores que percibimos tienen que ver con la longitud que emite la radiación, ¿sí? Entonces, es como la que refleja, digamos, absorbe toda una y refleja una. Entonces, nosotros vemos ese color, ¿sí? Vemos el color de la que refleja, ¿sí? Entonces, si este átomo absorbe energía, no vamos a ver qué energía absorbe, pero sí, si esos electrones saltan del nivel 1 al nivel 2, como van a quedar inestables, van a tender a volver al nivel 1, el electrón que absorbió. Y cuando quiera volver, va a perder energía. Esa energía que pierde va a tener una determinada longitud de onda, como toda radiación. Esa energía va a tener una frecuencia, una longitud de onda, ¿sí? Que va a ser característica para esto. En cambio, este otro átomo, si absorbe energía, un electrón que está en nivel 1, tiene que absorber mucha más energía para pasar acá. Y cuando la pierda, va a perder toda la que absorbió. Y esa energía que absorbió, o que perdió, es distinta a la de acá. Y por lo tanto, si es distinta, va a tener distinta frecuencia y distinta longitud de onda. Entonces, existe un espectro de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? En donde una pequeñísima fracción de las radiaciones que existen en el universo son visibles. Después tenemos todas otras radiaciones que no son visibles, los rayos X, los microondas, los ultravioletas, los infrarrojos, las ondas de radio, ¿sí? No son visibles, pero existen, ¿sí? Entonces, no las vamos a ver, nosotros no vemos la radiación ultravioleta que nos está dando el sol. Sabemos que emite radiación ultravioleta, no la vemos, porque no está dentro del espectro que es visible a los humanos, ¿sí? Pero si un átomo pierde energía en una longitud de onda que cae dentro del espectro visible, nosotros vamos a ver un color, ¿sí? Si cae fuera del espectro visible no vamos a ver nada, pero si cae dentro del espectro visible vamos a ver un color, ¿sí? Bueno, entonces eso se usó para identificar sustancias a través del color. Se usó antes este concepto de que la estructura atómica es tan particular de un átomo a otro que yo a los dos átomos le puedo dar la misma energía, pero no significa que van a absorber lo mismo. Cada átomo va a absorber para hacer su salto energético lo que le haga falta, ¿sí? Y entonces cuando la pierda, cada átomo va a perder lo que absorbió nada más. Y al perder lo que absorbió nada más, va a emitir esa energía perdida, tiene una frecuencia y una longitud de onda, ¿sí? Entonces, toda la evolución de los modelos atómicos por parte de los químicos y físicos de esa época permitieron usar, ¿sí?, la combinación de los conceptos de cómo era un modelo atómico con combinaciones de la física de Planck
para llegar a ver esto de cómo ese modelo cuántico, que es el que terminó englobando todas las cosas, era, digamos, el más correcto, porque los primeros modelos tenían 2 millones de errores, ¿sí? Entonces, de ahí es que se llegó a que la variación o el salto energético o la energía que libere, ¿sí? Cualquier electrón o mol de electrones en realidad que hagan el salto energético del nivel 1 al nivel 2 y después pasen de vuelta al nivel 1, esa cantidad de energía perdida era igual a H por nu. Eso determinó Planck. ¿Sí? Entonces, H es la constante de Planck. Y nu es frecuencia. Esta es la constante de Planck. La tienen ahí en la tabla. 6,36, creo que es por 10 a la 36, una cosa así. ¿Sí? Y esto es frecuencia. ¿Sí? Esta parte está muy relacionada a la física. Si ustedes han visto en física, no sé, en primer año, ondas y ve longitud de onda, ustedes sabrán que la longitud de onda es inversa a la frecuencia. ¿Sí? La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre frecuencia. O al revés, frecuencia y velocidad de la luz sobre longitud de onda. Es lo mismo. Se pueden intercambiar esto. ¿Sí? Bueno, esos conceptos de la física se usaron para determinar o identificar sustancias distintas. Porque cada sustancia tenía una estructura atómica, cada elemento tiene una estructura atómica particular. Y al tener una estructura atómica interna particular cada elemento de la tabla, significa que cada elemento, cuando yo le doy energía, va a absorber lo que le haga falta y va a emitir lo que absorbió. Y cuando emita una cantidad de energía, esa energía va a tener una frecuencia. Y esa frecuencia yo la voy a poder buscar en el espectro de radiaciones y ver si está dentro del visible, yo voy a poder divisar un color. ¿Sí? Entonces, esto de los modelos atómicos, digamos, si bien esto tiene que ver mucho con la física, la relación de la física y los modelos, ¿sí? Pero bueno, esta combinación de espectro de absorción, emisión, espectro de radiación electromagnética, van a encontrar un par de ejercicios de esto que no es muy complicado y que habitualmente no se toman ejercicios de esto. Van a encontrar ejercicios de calcular la longitud de onda o calcular la frecuencia, ¿sí? Porque bueno, es como para reforzar el concepto, ¿sí? Saber de que son inversamente proporcionales o identificar determinada frecuencia, qué color me va a permitir ver, ¿sí? Lo importante es saber, digamos, conceptualmente esto. Ejercicios de esto, de calcular la longitud de onda, la frecuencia, no es común que se tome, ¿sí? No es común que se tome porque en realidad son más ejercicios de física que de química. Están vinculados desde qué punto de vista. Desde que estos conceptos de la física, de longitud de onda, frecuencia y energía, me permiten identificar sustancias. Si yo voy ahora a la cocina, o ustedes van a la cocina en su casa, o les habrá pasado alguna vez que han salado el agua en la comida y se les cae sal a la llama. ¿Sí? ¿Qué ven? Una llamarada naranja. ¿Sí? Bueno, esa es la emisión de los átomos de sodio. Vemos ese color naranja, ¿sí? Porque cuando la sal cae a la llama, los átomos, o sea, tenemos átomos de sodio y átomos de cloro. El sodio tiene tendencia a absorber para perder electrones, o sea, para que se le salten electrones, ¿sí? Entonces, el sodio, cuando está en contacto, todo pasa en milésimas de segundo, pero el sodio, cuando cae a la llama,
esa llama tiene una energía. Entonces, absorben los electrones del átomo de sodio y hacen saltos energéticos, saltan a otros niveles. Pero como no son estables, vuelven a su nivel original. Y cuando vuelven a su nivel original, emiten la energía que absorbieron de la llama. Y cuando la emiten, tiene una determinada frecuencia. Y esa frecuencia, ¿sí?, le corresponde a una longitud de onda. ¿Estamos? Y podemos ver un color. Aguarden un segundo. Ahí está, perdón. Bueno, entonces, si a ustedes les pasa eso, ese mismo principio se utiliza en los fuegos artificiales. Fíjense que ustedes pueden encender y darle una misma cantidad de energía y ustedes van a observar distintos colores. Esto es porque adentro de ese fuego artificial hay distintos metales, sales de metales, y cada metal va a absorber esa energía que le damos, que es una sola, ¿sí? Va a absorber esa energía y va a hacer el salto energético, ¿sí?, de acuerdo a su estructura. Es individual. Entonces un átomo de potasio lo hará a su salto energético y perderá una energía con una determinada frecuencia, y esa frecuencia tiene una longitud de onda, y esa longitud de onda justo coincide en el color violeta. Entonces nosotros vamos a ver un violeta, pero esa misma energía el átomo de sodio la absorbió y la emitió, y nosotros vamos a ver un color naranja. ¿Sí? Entonces, por eso es que se usó estos conceptos de los modelos atómicos y las físicas combinados para identificar sustancias a través de los espectros de emisión. Se miraba, ¿sí?, lo emitido, la energía emitida, con qué frecuencia y con qué longitud de onda, y eso me permitía identificar sustancias. Todos los átomos de sodio, cuando absorben energía, emiten esa energía con una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda que a mí me hace ver el color naranja. Los átomos de cobre me hacen ver un color verde azulado. Los átomos de potasio, un color lila. Los átomos de calcio, un color rojo intenso. ¿Sí? Entonces, eso permitía identificar sustancias, ¿sí?, combinando la física con la química de esa época. Como les decía, nosotros acá en la parte práctica, esto es muy teórico, ¿sí? En la parte práctica nosotros no vamos a hacer cálculo de esto. Hay ejercicios, pero no se los toma nunca. Pero sí vamos a tener en cuenta esto, lo tienen que tener en cuenta para la parte teórica, como un refuerzo, y también porque esta estructura atómica, ¿sí?, esto de los niveles energéticos y los saltos, y cómo está vinculado, digamos, esto es la base para después llevar a lo que es una configuración electrónica y los números cuánticos, que eso sí lo vamos a ver ahora, ¿sí? Esto así como resumen rápido que le hice de esto de los modelos y todo, de la parte esa teórica, ¿les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo usamos esto? ¿Qué es esto de la configuración electrónica y los números cuánticos? Bien, en la parte práctica, o sea, la configuración electrónica, ¿qué es? La distribución de los electrones. Bien, ahora lo que tenemos que saber es que nosotros sabíamos que hay órbitas, ¿sí? Pero también el modelo ya cuantizado y actual implica que hay, ¿sí?, orbitales.
¿qué son los orbitales? Los orbitales son zonas donde se encuentra o donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar el electrón. O sea, los electrones no es como que se van moviendo como si esto fuera una vía del tren y los electrones fueran en un carrito, no, siempre girando. Los electrones son partículas con carga, con vibración, con movimiento, o sea que no es que van quietitos ahí, se están moviendo en una zona, pero siempre atraído a una cierta distancia del núcleo. Con esa zona donde está el electrón moviéndose, que describe una determinada órbita, se conoce como orbital, ¿sí? Entonces, dijimos nosotros, en cada nivel energético yo tengo una capacidad de alojar electrones. Cuanto más chico es mi nivel energético, más chica es la capacidad de alojar electrones, y a medida que va avanzando esto, más capacidad de alojar electrones, más orbitales. Bien, hay una regla, que es la regla de Hahn, que es la que tienen que tener en cuenta ustedes para armar una configuración electrónica. Para armar la configuración electrónica tengo que usar la primera, para electrones que tengo que distribuir. Lo primero que debo saber es cuántos tengo que distribuir. Bien. ¿Profe? Ahora. Sí. Se le cortó cuando estaba hablando. Ah, bueno. Bueno. Repito. Entonces, la configuración electrónica es la distribución de electrones. Si yo tengo que distribuir electrones, lo primero que tengo que saber es cuántos tengo que distribuir. ¿Sí? Lo segundo que tengo que saber es cómo van ubicados. Para eso está la regla de Hahn. Y lo tercero que tengo que saber es que en cada orbital hay un máximo que yo puedo poner. ¿Sí? Entonces vamos a combinar todo esto. Bien, entonces la configuración electrónica es una distribución de electrones. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, para hacer una configuración electrónica tengo que saber la regla de Hahn, necesito saber para realizar la cantidad. Es lo primero que debo saber. Lo segundo, la regla de Hahn, o regla de las diagonales. Y lo tercero es la capacidad máxima de cada orbital. Que estas dos van de la mano, porque en la regla de Hahn yo tengo la capacidad máxima de cada uno, ¿sí? Bien, lo que debo saber es, ¿sí? Debo saber entonces la cantidad de electrones, la regla de Hahn y la capacidad máxima. Yo ahora voy a copiar acá la regla de Hahn, o regla de las diagonales. La regla de Hahn, o la regla de las diagonales, me indica, ¿sí?, cómo el orden en que se van llenando los orbitales. Siempre lleno de menor a mayor energía de los orbitales. Entonces, debo saber que los orbitales S, por ejemplo, tienen menos energía que un orbital P. Los orbitales P tienen menos energía que un orbital D, ¿sí?
No sé si vieron en el teórico la gráfica, así, de, por ejemplo, en el nivel 1, yo puedo tener orbitales S nada más, con una determinada cantidad de energía. En el nivel 2, puedo tener el S y el P, pero el P energéticamente tiene un poco más de energía que el S. O sea, está más arriba en mi gráfico. Y en el nivel 3 podemos tener el S, el P y hasta el D, aunque los tres pertenezcan al mismo nivel, energéticamente cada orbital tiene su propia energía, ¿sí? Aguarden un segundo. Bien, entonces, energéticamente, aunque pertenezcan a un mismo nivel, no tienen la misma cantidad de energía los orbitales, porque recuerden que son zonas donde yo voy a tener la probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, esas zonas pueden estar, ¿sí?, a un poquito más alto el nivel que otros. Entonces, la regla de Hahn tiene en cuenta todo esto y arma un orden de cómo se tienen que ir completando, ¿sí?, los orbitales y los niveles, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saberse ese orden, es decir, saber las reglas. Por ejemplo, primero se empieza llenando la órbita 1, y en la órbita 1 solamente tenemos el orbital S con la capacidad. ¿Cuántos orbitales puede haber por nivel? A medida que va aumentando la cantidad de nivel, va aumentando la cantidad de orbitales, porque va aumentando la capacidad de la cantidad de electrones que puede haber, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver hasta un nivel 4 bien completo, no vamos a ver configuraciones tan grandes, ¿sí? En el primer nivel, u órbita, tenemos el orbital S, y el orbital S tiene como capacidad máxima 2 electrones. No puedo poner más. Si tengo más electrones que seguir distribuyendo, pasan al nivel 2. Completarse. Si tengo más electrones, voy al 3, S, poniendo 2, al P, poniendo 2, y en el 3 tengo un orbital que se llama orbital D, ¿sí? Pero el orbital D, que está en el nivel 3, tiene más energía que el 4S. O sea que yo voy a colocar el 4S primero, electrones acá, antes de ir al 3D, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo que distribuir hasta 18 electrones, porque son 2, 4 y 6, 10, 12, 18, hasta 18 electrones, yo sigo renglón por renglón. Pero a partir de un electrón más, en lugar de ponerlo en el 3D, paso al 4S. Después del 4S, voy al 3D. Y ahí empieza la regla de las diagonales. Fíjense, después del 4S, del 3P, fui al 4S. Después empiezo con las diagonales. Después del 3D, voy al 4P6. Después del 4P6 voy al 5S2. ¿Sí? Y así voy a bajar un poco la cámara. Si tengo más electrones que distribuir, no hay acá un 3F. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a un 4D. Después del 4D sigo bajando en diagonal a un 5P6. Sigo bajando en diagonal a un 6S2, si tuviera más. Entonces, hasta 18 electrones voy yo renglón por renglón, pero después empiezo a completar
en forma diagonal. Después del 3P6 paso al 4S2. Después del 4S2 subo al 3D, 10. Después del 3D10, si tengo más electrones, paso al 4P6. Si tengo más electrones, paso al 5S2. ¿Sí? Si tengo más electrones, voy al 4D10. Si tengo más electrones, sigo con el 5P6. Si tengo más electrones, llego al 6S2. Y así. Más de eso, cuando sumo, después ya llegaremos acá a un 4F14. Del 4F14 bajamos en diagonal. Cuando no me va a llegar, ¿sí? Del 4F14 pasamos al 5 de 10. Del 5 del 10 pasamos al 6PS. Y del 6PS al 7S2 abajo, pero ya no me entra, ¿sí? Entonces, siempre van a estar todos los S acá en filita, todos los P en filita, todos los D en filita, pero yo no voy a ir completando como si fuera un renglón siempre. No voy a completar todo el 3D hasta el 3D y después paso al 4. No, sigo las reglas de las diagonales a partir de ahí. ¿Sí? Entonces, esta regla de las diagonales es la que le permite, digamos, armar una configuración electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, paren que hay un montón de 22 chats, esperen un poquito que voy a ver qué era para la, a ver qué dice, pues otra cosa, creo, son las formas, vamos a ver. ¿Significa algo el que sea S, P, D o F? Sí. El S, el P o el D son los orbitales. Son orbitales distintos. Y se llaman con letras distintas, ¿por qué? Por dos motivos. Tienen distinta forma y tienen distinta capacidad. El S, todos los S son redondos y tienen capacidad para 2 electrones. Todos los P son como lóbulos, ¿sí? Que tienen capacidad para 6. Y así, digamos, cada orbital tiene una forma y una capacidad. Pero todos los S van a tener la misma forma y la misma capacidad, sea del nivel que sea, ¿sí? Después, a ver. Bueno, y repetí. Otra forma de realizar era con cuadraditos. Ese es el tema de las casillas cuánticas, ¿sí? Si no llegamos a ver hoy eso de casillas cuánticas, no importa, lo retomamos la semana que viene antes de dar tabla periódica. Bueno, ahí o eso es otra cosa, estaban preguntando, ¿es para la configuración electrónica? Sí, porque estamos haciendo la configuración electrónica. Bien. Bueno, entonces, veamos un ejemplo, si tuviera que hacer una configuración electrónica. Veamos. A ver. Fíjense que el ejercicio 15 de la página 39, ¿sí? Los ejercicios de la unidad número 2 empiezan en la página 38. Y como les dije, todos los primeros, hasta el 11, son muy teóricos y son del cálculo de energía y eso que en la práctica no se toma, cálculo de longitud de onda, energía y eso, ¿sí? A partir del 13, podríamos decir que ahí aparece todo lo que es números cuánticos y configuración electrónica. Los últimos nada más, sí. Son los últimos 3, digamos, que es lo que más se toma de esta unidad. O sea, en cuanto a práctico, ¿no? Vuelvo a repetir, lo otro son preguntas teóricas. Nosotros, cuando dice en el 13 y el 14, es de números cuánticos. Eso todavía no lo vimos. O sea que nosotros podemos ver ahora nada más el 15 con esto, ¿sí?
de configuración electrónica. Dice, escriba la configuración electrónica de los siguientes elementos: nitrógeno, flúor, potasio y cloro. Bueno, vamos a hacer el nitrógeno y el cloro, por ejemplo. ¿Sí? O no, el flúor y el potasio. Bien, entonces quiero hacer la configuración electrónica del flúor. Entonces, ¿qué necesito para hacer la configuración electrónica del flúor? Vale, ¿se ve algo ahí? Estamos viendo... No, no mucho, la verdad. Estamos viendo todavía la regla de Hand. No vemos Para, allá arriba sí. que escribió. Ahí está, Ahí va. Ahí está. ahí está. Entonces, si yo quiero hacer la configuración electrónica del flúor, ¿qué necesito? Saber la cantidad de electrones que tiene el flúor. ¿Y cómo sé la cantidad de electrones que tiene el flúor? Necesito fijarme en el número atómico, ¿sí? El número atómico me indica la cantidad de protones, pero los átomos, como los átomos son neutros, tienen igual cantidad de protones y electrones, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué dice? Ya la hiciste, Luca. Bueno, para. Dígame cuál es el número atómico del flúor, el Z del flúor. 9. Bien. Entonces tiene 9 protones y 9 electrones el átomo de flúor. Todos los átomos son neutros, ¿sí? O sea que todos los átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones. Si no tienen la misma cantidad, no son átomos, son iones, ¿sí? Bien, entonces, tenemos 9 protones, 9 electrones. Para hacer la configuración electrónica, yo uso la cantidad de electrones, por eso se llama configuración electrónica, ¿sí? Entonces, esto me importa para hacer la configuración electrónica. Ya sé entonces la cantidad de electrones. Perfecto. Tengo que distribuirlos teniendo en cuenta la regla de Hall. Bien. Empiezo poniendo 2 en el primer nivel. Entonces voy a hacer acá con el línea y voy a tener 1, S2. ¿Sí? Ahí van 2 de los 9. Todavía me queda distribuir 7 más. Vamos a distribuir 2 más en el 2S2. Van 4 ahí. ¿Sí? Y después sigo con el 2P. Tiene capacidad para 6, pero yo no tengo que poner 6, tengo que poner hasta que se me acabe. Si yo ya puse 4, me faltan 5 nada más, o sea que acá voy a poner los 5 que me faltan. ¿Sí? El número que me indica acá es lo máximo que yo puedo poner. Puedo poner menos. Si no hay más electrones, no puedo inventar electrones. ¿Sí? Entonces, el flúor tiene 9 electrones, solamente en la configuración puedo tener 9 electrones. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? A ver qué me están escribiendo. Más o menos. ¿Podrías otro ejemplo, profe? Sí, obvio, obvio, obvio. Vamos con el potasio. Potasio, el Z del potasio. 19. ¿Sí? Bien, o sea que tiene protones 19 y electrones 19. ¿Sí? Para hacer la configuración electrónica, ¿a mí qué me interesa? Esto, electrones. ¿Y qué más? Y esto. ¿Sí? Vamos, entonces tenemos que repartir 19 electrones de acuerdo a la regla de Hahn o de las diagonales. Empezamos en la órbita 1, ponemos 2 electrones. En el nivel 2, ponemos 2 en el S y 6 en el P. ¿Cuántos vamos a ir? 10. Todavía tengo más, 9 más que repartir. Bien, después del 2P6, ¿cuál sigo? 3S2. Seguimos acá con el 3S2, ahí vamos 12. Seguimos con el 3P6, vamos 18. Me queda uno más, ubicar.
ese que me queda no lo puedo poner en el 3D, porque energéticamente el 3D tiene más energía que el 4S y los electrones se ubican de menor a mayor energía. Entonces, de acuerdo a las reglas, para que estoy tapando, me parece, de acuerdo a las reglas, después del 18, el electrón 19 va en el 4S. Entonces, 4S1. Y ahí Sí. tengo distribuidos los 19 electrones. De acuerdo a la regla de Hahn, después del 3P6, bajo sí o sí al 4S1. Sí. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en vez de 19, 29, ahí sí tendríamos que poner de 10 ese y lo que falte en el otro nivel. Empezás acá, ¿sí? Si vos tuvieras 29, por ejemplo, ahí Ajá. te das 18, ¿sí? Sí. Tendrías que poner 2 acá para tener los 20, ¿sí? 2 acá para tener los 20 y 9 en el 3D, Ah, bien. ¿sí? Claro, claro. Siempre es primero el 4S y después el 3D. Así sea que pongas 1 o 2 en el 4S y después pases al 3D, o en este ejemplo no tuve que pasar al 3D porque no tenía más ya que repartir. Claro, gracias. No, no se tiene que poner, Lucas, 3D1. Está mal. ¿Sí? Se llena de acuerdo a la regla de Hahn, que Hahn descubrió que energéticamente el nivel 3D, aunque estén en un nivel de menor energía, el 3D tiene más energía que el 4S. ¿Sí? Entonces no es tan así a rajatabla, digamos. Sí los niveles, el nivel 1 tiene menos energía que el 2 menos que el 3 menos que el 4. El nivel, ahora los orbitales, pueden, como son zonas, chicos, es como que tienen movilidad, no es una cosa fija esto, ¿sí? Entonces los orbitales 3D están más cerca, ¿sí? del núcleo que los orbitales 4, están más alejados, perdón, del núcleo que los orbitales 4S. Entonces por eso es que el 4S tiene menos energía y se llena primero que el 3D, ¿sí? Todo eso descubrió Hahn y por eso se puso a armar esta reglita de las diagonales, ¿sí? Que es lo que hay que saber. En la mayoría de las tablas periódicas compradas vienen ya con esa reglita escrita atrás, ¿sí? Ustedes deben saber cómo es para poder hacer las configuraciones de manera correcta, ¿sí? Vamos con más ejemplos de configuración electrónica, ¿sí? Por ejemplo, porque hay una guía, hay uno solo, vamos a ir con más ejemplos. Supongamos que tengo que hacer la configuración electrónica de un elemento que tenga un Z de 37. Fíjense que a mí no me interesa saber cuál es el elemento. Mientras yo sepa el Z, yo sé que con ese Z tiene protones 37 y electrones 37. Y yo, para hacer la configuración, lo que me hace falta son los electrones. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con 1s2, 2s2, 2p6, ahí vamos 10 electrones. Seguimos hasta el nivel, ya sabemos que hasta el 3p6 vamos renglón por renglón. Después viene la parte donde tengo que prestar atención, ¿sí? 3s2, 3p6. Hasta ahí vamos 18. Todavía me falta. Entonces, después del 3p6, sigo con el 4s2. 4s2, ahí vamos 20. ¿Sí? 20. Ahora que ya está el 4s2, después ¿con qué sigo? Con el 3 de 10 y después sigo bajando. Entonces, 3 de 10, vamos 30. Ahí.
¿Sí? Después, seguimos viajando. 4P6, 36. Seguimos bajando. 5S1, 37. Entonces, fíjense, siguiendo las reglas de las diagonales, yo llegué hasta el nivel 5. ¿Sí? Pero no es que completé todo el 3, todo el 4 y ya se pasa el 5. No. Fíjense que el 4 está incompleto, porque el 4 tiene un 4D y un 4F. Fui siguiendo las reglas. Después del 3P6, bajé al 4S2. Después del 4S2, fui al 3D10. Del 3D10, bajé al 4P6. Como seguía teniendo todavía un electrón más, lo tuve que poner en el 5S. ¿Sí? Entonces, controlamos 2 y 2, 4 y 6, 10. 12, 18, bajé acá 20, subí allá 30, bajé acá 36, terminé acá con 37. ¿Me pudieron seguir, chicos, ahí? A ver qué han puesto en el chat. Bueno. ¿Sí? Bueno, esto es mucha práctica, ¿eh? Es ponerse a hacer configuración electrónica de todo. Practiquen, practiquen. ¿Qué pasa? Si ustedes miran las tablas periódicas compradas, pueden ser que no coincidan. A veces hay tablas periódicas que los ponen en forma horizontal. ¿Sí? No cambia nada. Si se pone en forma horizontal, igualmente lo van a escribir de manera horizontal de acuerdo al orden que lo van completando. Por ejemplo, en este caso, si yo lo quisiera poner en forma horizontal, a todo y no así, paradito, yo tendría que poner 1S2, 2S2, 2P6, ¿sí? 3S2, 3P6, hasta ahí van 18. Bajo el 4S2, 4S2, 3D10, ahí vamos 30. 4P6 y 5S1. Fíjense que lo pongo todo en un renglón, pero en el orden que fui completando. ¿Sí? Saben que casi el 5S1 no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿lo puedo escribir de manera horizontal? Sí. ¿Sí? Lo puedo escribir de manera horizontal, pero siempre respetando las reglas. O sea, después del 3P6 va el 4S. Después del 4S va el 3D. Después del 3D va el 4P. Después del 4P va el 5S. ¿Sí? Y si tuviera más así, después del 5S voy al 4D. Pero siempre, aunque lo siga horizontal, es respetando las reglas de las diagonales. ¿Sí? También van a encontrar que en las tablas periódicas compradas, a veces se utilizan abreviaturas de gases nobles, ¿sí? Y a veces van a ver que no coinciden algunas tablas con lo que nosotros hacemos. Porque hay tablas periódicas, no significa que estén mal, sino que toman distintos criterios. Hay criterios de escribir en la tabla periódica de acuerdo a la regla de Hahn, y hay criterios de escribir la configuración por nivel. Entonces van a poner todo el nivel 3 primero y todo el nivel 4 después. Nosotros hacemos la configuración electrónica teniendo en cuenta la regla de Hahn, ¿sí? O sea que tiene que estar escrita de acuerdo a la regla de Hahn, ya sea horizontal o vertical, tiene que estar escrita respetando la regla de Hahn, ¿sí? Bien, entonces, cuando hacemos la configuración, también podemos encontrar que usan abreviaturas de gases nobles. ¿Cómo es esto de la abreviatura del gas noble? Nosotros tenemos que en la tabla periódica hay una columna, que es la última, es
Se llaman gases nobles o gases inertes porque no reaccionan con nada, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo un Z de 37. Siempre que voy a usar un gas noble para abreviar y no tener que escribir todo esto, tengo que usar un gas noble que tenga una configuración electrónica más chica que esta. O sea que no puedo usar un gas noble que tenga un Z más grande, que tenga más cantidad de electrones, porque no puedo. Si yo quiero hacer que parte de esta configuración se me reduzca, necesito usar una configuración de un gas noble que tenga menos electrones. Fijándonos en este elemento de Z37, ¿sí? Ustedes que tienen la tabla periódica ahí a mano, con esto ya terminamos, hacemos la abreviatura y terminamos por ahora. Ustedes con la tabla periódica, fíjense, ¿cuál es el gas noble que está anterior a ese elemento de Z37? El criptón. Bien, el 37 es el criptón rubidio. que tiene un Z de 36. Sí. ¿Sí? Entonces, significa que toda esta configuración hasta el 4P6 tranquilamente podría ser la configuración del criptón, porque el criptón tiene 36 y este otro tiene uno más nada más. O sea que esta es la configuración electrónica del criptón. Entonces yo puedo escribir, y de hecho van a encontrar en algunas tablas, que la configuración de ese elemento es igual a la del criptón y le agrega el 5S1 nada más, que es lo que tienen de diferencia. Entonces, este elemento de Z37, que es el rubidio, yo puedo decir que la configuración del rubidio es igual a la del criptón más esto. Entonces no tengo que escribir todo eso. Entonces, van a encontrar a veces eso, que usan abreviaturas de gases nobles para hacer más comprimida la configuración electrónica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven una tabla, imagínense los cuadraditos chiquitos que tiene la tabla con toda la información, no entra a escribir todo eso. Entonces usan en la tabla periódica configuraciones así comprimidas usando gases nobles. Vamos a ver qué me pregunta acá. Claro, no aparece por ahí completo. El potasio aparece 1S2, 4S1, así nada más, del 1 salté al 4. ¿En qué tabla aparece así? Profe, No, tengo una pregunta, perdón. Dame un segundo. Que respondo Bianca. Bianca, ustedes tienen que hacer no la configuración como está en la tabla periódica, porque yo me voy a dar cuenta si la copian a la tabla, me voy a dar cuenta porque las tablas, como les digo, no sigue exactamente la regla de Hank, ¿sí? Sí pueden hacer la configuración abreviada cuando se les pida que sea abreviada. Si no, la van a tener que hacer completa. Claro, ¿ves? Entonces, aparece Lucas, el argón y 4S1. Bueno, eso es usar una configuración abreviada. El argón es 18. Agregándole un 4S1, tengo el potasio. Pero nosotros cuando hicimos el potasio, lo hicimos completa, no lo hicimos abreviada. ¿Sí? Eso de hacer la abreviada es solamente si a mí me pide un problema que lo haga abreviado. Si no, ustedes la tienen que hacer toda completa siguiendo las reglas de Hank. Sol, me estabas por preguntar algo. Sí, sobre eso que usted menciona de construir la configuración a partir de un gas noble. ¿Hay algún tipo de regla para, por ejemplo, algunos elementos que están como a medio camino entre dos? El rodio, por ejemplo, está a 8 elementos del criptón y a 8 elementos del xenón, y los dos son gases nobles. Pero nunca puedo tomar un gas noble que tenga más. Claro. Es que sí, Nunca puedo tomar para hacer una abreviatura un gas noble que tenga un Z más grande porque eso implica más electrones. Entonces, no puedo abreviar un elemento con otro que tiene más. ¿Sí? Claro, sí, Entonces, tiene
Necesito sí o sí que sea el gas noble anterior. Genial. Perdón, gracias. Bueno, chicos. Fíjense de hacer en la unidad número 2, de ver las preguntas teóricas que pregunta ahí, el funcionamiento de los monitores, después de ver si pueden responder con esto de saltos energéticos y toda esa parte, que son partes teóricas, ¿sí? Cálculo de longitud de onda, y eso no lo hagan esos problemas. Y bueno, de configuración electrónica, acá hay poquito, pero cuando ya entremos a la segunda parte de la unidad número 2, que es tabla periódica, también usamos configuración, ¿sí? O sea que lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Entonces, el lunes que viene, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a detener la grabación para que no sea tan larga. El lunes que viene, entonces, vamos a ver lo que nos quedó pendiente, que es números cuánticos, ¿sí? Y la segunda parte de la unidad número 2, que es tabla periódica y configuración electrónica. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, Uriel? Estamos. Bueno, buena semana para todos, entonces. Profe, Nos vemos, profe, gracias. Sí, ¿quién me estaba hablando? no, ¿qué ejercicio hacemos al final? Pueden hacer de la unidad número 2 todos menos los que menos 13 y 14, que es números cuánticos, que no lo vimos. El 15 es de configuración electrónica y ya lo hicimos a media, lo pueden hacer. Y después todo lo demás es teórico, ¿sí? O sea que lo pueden hacer porque vieron el teórico, repasamos ahora un poco esto de los saltos energéticos y todo lo demás, lo pueden hacer a lo anterior, ¿sí? Lo que sí les recomiendo no hacer, porque es una pérdida y no se evalúa, el tema de los problemas de cálculo de longitud de onda, o cálculo de frecuencia, o cálculo de eso, ¿sí? Bueno, genial, profe. Bueno, O sea, chicos, los de antes del 11 serían los de cálculo. sí. Gracias, profe. Chao, que anden bien, chicos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buena semana, chao. cuídense. Chao, profe, chao. buena semana. Igualmente.